Hola a todos, bienvenidos de nuevo al canal. En este vídeo vamos a ver una cosa muy interesante que tiene Visual, que es los módulos de clase, en el cual podemos nosotros crear nuestras propias clases y trabajar un poco como en el resto de lenguajes de programación con la programación orientada a objetos, ¿vale? Además de que vamos a ver este módulo, pues ya aprovechamos y repasamos un poco las funciones, el bucle for y lo que es el buscar v que vimos en vídeos anteriores, ¿vale? Entonces, lo primero que nos encontramos va a ser una fila, o sea, una tabla de datos, ¿vale? En el que vamos a tener departamento, categoría y código, y nosotros vamos a querer rellenar todos estos productos. Esto en realidad diréis, bueno, esto es muy fácil, tú concatenas las tres columnas, haces un buscar v y te vas trayendo las cosas de tu tabla. Pero claro, si esta tabla en vez de tener 22 filas tiene pues 222.000, el peso del archivo más las funciones que cada vez que tú cambies algo tenga que recalcular, hace que el archivo de Excel sea muy pesado, sea ingestionable y dependiendo del ordenador que uno tenga, pues que acabe quedándose hasta bloqueado. De la manera que lo vamos a hacer nosotros, no va a pesar tanto, no está recalculando cada vez, simplemente cuando nosotros llamemos a nuestras funciones y código. Y luego además o sea, al poder crear nosotros una clase lo vamos a poder utilizar en distintos módulos y reutilizar el código, ¿vale? Lo primero que vamos a hacer, vamos a venirnos a Visual Basic y dentro de nuestro archivo nos vamos a crear primero un módulo, que es donde vamos a tener todo nuestro código. Bueno, nuestro código para llamar a nuestras clases y funciones y tal. Y luego un módulo de clase, ¿vale? Un class module. Este class module es el que nosotros vamos a utilizar para crear nuestra clase, ¿vale? Entonces lo vamos a llamar, por ejemplo, pues clase producto, que es lo que tenemos, productos, ¿vale? Clase producto. Y dentro de esta clase, de este módulo de clase, nosotros podemos crear nuestra propia clase. Las clases tienen propiedades y métodos, ¿no? Pues nosotros vamos a crear nuestras propiedades y vamos a crear nuestros métodos, ¿vale? Vamos a ponerle una cosa a Excel que se llama option explicit. Si no tenéis puesto por defecto, lo podéis añadir en cada módulo y esto lo que me va a obligar es a declarar todas mis variables. ¿Por qué? Porque si yo no declaro mis variables, Excel lo va a tomar como variant, que es un tipo de variable que va a ocupar muchísimo espacio en memoria, ¿vale? Y al final, a lo mejor, si nosotros queremos guardar una cadena de caracteres, no necesitamos tanto espacio de memoria y haciendo esto, pues nos ahorramos todas estas cosas, ¿vale? Vamos a ver, ¿qué vamos a necesitar nosotros? Vamos a tener como propiedades un departamento, una categoría y un código, y luego vamos a tener su SKU o referencia, el precio, el coste y el margen. Si os fijáis en mi base de datos, yo tengo el ID de producto todo en uno, concatenado tanto el departamento como la categoría como el código del producto. Y en cambio, aquí lo tengo separado. Bueno, pues lo primero que voy a tener que crear son las propiedades y luego vamos a crear un método que me cree mi SKU a partir de estos tres elementos, que me haga una búsqueda del coste, del precio y del margen. Vamos a meter dentro de una función un buscar v, ¿vale? Y luego vamos a recorrer todo esto con un bucle for. Entonces, vamos a ir paso por paso. Lo primero que vamos a hacer va a ser crear nuestras propiedades. ¿Cómo creamos propiedades? Pues utilizamos la palabra public y hemos dicho que vamos a necesitar departamento, categoría, código y SKU. Y esto va a ser tipo string, cadena de caracteres. Y luego además vamos a tener pues precio, coste y margen. ¿Y esto cómo van a ser? Pues double. Van a ser de tipo número con decimales, ¿vale? Una vez que tenemos esto, podemos crear nuestros métodos. Vamos a empezar con uno facilito y sin hacer el bucle ni nada, y luego ya nos metemos en faena, ¿vale? El primer método que vamos a crear va a ser el de crear SKU. ¿Cómo creo yo un método aquí? Pues muy fácil. Hago una función, un método no deja de ser una función, public function, y le digo que me cree, por ejemplo, lo voy a llamar crear SKU, ¿vale? Esta función me va a devolver un valor. Hemos visto antes que en Visual no vale con poner un return como en otros lenguajes y ya devuelvo las cosas, sino que aquí para devolverlo tengo que llamarlo de la misma manera que he llamado a mi función, ¿vale? Crea SKU. Este va a ser el valor retornado que me va a retornar esta función cuando yo la llame. ¿Qué le voy a pasar a esta función para que me cree mi SKU? Pues el departamento, la categoría y el código, como hemos visto. ¿Y esta qué va a ser igual?
pues le voy a pasar esos datos y él directamente me los va a concatenar. Y me lo va a devolver, ¿vale? Entonces yo ya tendría creada mi clase producto con un montón de propiedades y además, espera, porque esto lo he escrito mal y es que la he declarado mal. Departamento. Vale, lo que os decía. Yo ya voy a tener mi clase producto con sus propiedades y su primer método. ¿Cómo hago yo ahora para llamar a esta clase, poder tener acceso a sus funciones desde otro módulo, por ejemplo, pues el módulo este que hemos creado aquí? Este módulo va a tener un sub que se va a llamar, yo qué sé, traer datos, por ejemplo. Traer datos. Y yo desde aquí voy a empezar a escribir código. ¿Qué es lo que yo tengo que hacer primero? Yo quiero acceder a mi clase producto. Por tanto, voy a crear una nueva instancia de mi clase producto, que la voy a llamar, por ejemplo, producto. Aquí podéis poner el nombre que queráis, ¿vale? ¿Y esto qué va a ser? Pues va a ser new. ¿Y qué va a ser? Clase producto. Va a ser una nueva clase producto. Y además la voy a setear. Le voy a decir, oye, setea producto. Vaya, producto. Como, bueno, igual. ¿Vale? O sea, set producto que va a ser igual a una nueva clase producto, ¿vale? Yo ya habría llamado a mi, vamos, habría llamado, he creado una instancia de mi clase, es decir, yo desde este módulo ya tengo acceso a todas sus cosas. Es más, si yo aquí pongo producto, madre mía, producto, punto, ¿veis? Ya tengo acceso a todo, a sus propiedades, categoría, código, coste y a su método creaSKU. Entonces, además de crearme la nueva instancia, también voy a declarar mis variables. Departamento, categoría y código. Y SKU. Hemos dicho que van a ser string. Y luego además voy a tener un precio, un coste y un margen que van a ser double. ¿Vale? Double. Vale. Entonces, ¿yo qué quiero hacer? Vamos a hacerlo primero con una de las referencias que hay aquí, ¿vale? Con la primera línea y luego ya hacemos el bucle for para que veáis cómo funciona. Entonces, lo primero que yo voy a tener que hacer es, oye, me voy a traer mi valor, mi variable departamento, le voy a guardar el valor. ¿Qué valor? Pues el valor que esté en mi hoja datos, vale, aquí un inciso. Si yo hago mi código y aquí le digo que esto se va a llamar módulo, no sé cómo llamaba esta hoja, módulo clase, ¿vale? Si yo le digo que esto, oye, tú ve a la hoja módulo clase, ¿vale? A la celda que tú le pongas aquí, pues por ejemplo, hemos dicho que era el range de 6, ¿vale? El range de 6. Tú te vas a venir aquí y me vas a recuperar el valor, ¿vale? Y esto se lo vas a guardar a departamento. ¿Qué pasa si luego llego, le paso esta macro a otro usuario y decide que módulo clase es un nombre que no le gusta una mierda y que él prefiere, pues yo qué sé, llamarle Pepito? Pues mi código ya no va a funcionar porque él va a venir aquí y me va a decir, oye, no encuentro ninguna hoja que se llame módulo clase porque hay un figura que le ha cambiado el nombre. Pues todos estos errores nosotros tenemos que preverlos cuando estamos desarrollando. Entonces, es una buena práctica coger y decir, mi hoja, voy a ponerlo en minúsculas, mi hoja clase, ¿vale? Llamarlo como queráis. ¿A qué va a ser igual? Va a ser igual al nombre de mi hoja. Yo aquí ya lo tengo cambiado de nombre, hmódulo clase, ¿vale? En realidad aquí si no lo cambias pone sheet 1. Bueno, pues yo le digo, oye, mi hoja clase va a ser igual hmódulo clase y que voy a llamar a su método name, ¿vale? Entonces, aunque ahora alguien cambie el nombre de mi hoja, siempre va a venir aquí, va a recuperar hmódulo clase y me va a traer el nombre que esté grabado, ¿vale? Entonces ahora aquí yo ya no llamo a mi módulo clase, sino que lo que hago es llamar a mi hoja clase. Con esto yo tendría mi departamento. ¿Qué más hemos decidido que teníamos que traer? La categoría y el código, ¿no? Para poder hacer un SKU. Categoría y código. Y esto va a estar en la F y en la G. Vale. Una vez que yo ya me he traído los valores, ¿qué quiero hacer? Quiero llamar al método lo que me va a construir mi SKU. ¿Cómo lo llamo? Pues como hemos visto antes. Yo voy a decir, mi SKU va a ser una variable que yo he declarado aquí arriba como string. Y esta variable, ¿qué va a guardar? Va a guardar el resultado de llamar a la función.
Entonces yo voy a decirle, ve a la clase producto, que es la instancia de la clase producto que he creado yo, vas a llamar al método creaSKU y le voy a pasar lo que me pide aquí. Departamento, que lo tengo aquí arriba, categoría y código. Como yo previamente ya he capturado los datos y lo guardo en mis variables, se lo puedo pasar. Y ahora le voy a decir, oye, y una vez que ya tengas el dato de SKU, te vas a venir a mi hoja, que hemos llamado hoja clase, al range G. Vale, esto es DEF. DEF. Y me voy a venir al G6 y el valor de esa celda, ¿qué va a ser? Pues mi SKU, que previamente me he traído al llamar a mi función. ¿Vale? Vamos a ver si esto funciona. Yo cojo, le doy aquí y me ha fallado. Vale, me ha fallado porque le he puesto comillas y yo lo que estoy trayendo aquí es una variable, no un string. ¿Vale? Si yo ahora me vengo a mi Excel, veis, ya me ha pintado mi SKU y me ha hecho una concatenación de los 3 elementos que tenía yo a mi izquierda. Vale. Si yo ahora hiciese una función para PVP coste y margen, podría hacer lo mismo, llamar a esas 3 funciones y rellenar los huecos con los valores de esa SKU. Como ya hemos visto cómo hacerlo de forma sencilla, ya directamente vamos a crear un bucle for, vamos a crear las 3 funciones y vamos a recorrer todos los elementos de una vez con un bucle. Para esto, lo primero que voy a hacer, para no tener que estar en el visual, en el IDE dándole, me voy a crear un botón donde el usuario va a pinchar, o yo mismo. Le voy a poner un text que se llama, pues yo qué sé, calcular o traer datos, llamadlo como queráis. Y le voy a asignar una macro. ¿Qué macro le voy a asignar? Pues le voy a asignar la macro trae datos, que es el sub que yo he creado. Vale. Entonces yo ahora cuando le diese aquí, ¿veis? Ya me traería mi código. Vale. Entonces, me vengo a mi Visual Developer Visual, y vamos a empezar a crear los métodos en mi clase producto. Después ya creamos el bucle for. ¿Qué necesitamos además de crear SKU? Necesitamos un método para traer el PVP, public function busca PVP, ¿vale? Voy a necesitar otro que va a ser public function busca coste, por ejemplo, busca coste. Y luego otro que va a ser public function calcula margen. ¿Vale? Le doy estos nombres porque así, si alguien luego ve nuestro código, pues se entera de lo que hemos hecho. Y no tiene que estar, si yo esto lo he llamado en vez de calcula margen, lo llamo Florinda, pues va a decir esto cuando estemos llamando a Florinda en el otro lado, ¿qué quiere decir? ¿Vale? Vale, yo voy a buscar un PVP. Primero, como hemos visto en vídeos anteriores, cómo se hace un buscar V. Yo tengo que crear un rango, luego pasarle el método VLOOKUP y a ese método VLOOKUP darle mi elemento a buscar, en este caso mi SKU, ese rango, la columna donde va a estar y si quiero una búsqueda parecida o estricta, ¿vale? Por tanto, lo primero que yo voy a necesitar aquí es declarar una función, una propiedad que va a ser fila. ¿Por qué? Porque para yo crear mi rango voy a necesitar una fila. Entonces, yo a esto le pasaría una fila. ¿Por qué? Porque si yo aquí me vengo y le digo que siempre va a ser hasta la fila 22, imaginaos que luego añado 15 productos más. Pues todos los de aquí abajo no me los va a traer. En cambio, yo lo que quiero es decirle, oye, cuando me vengas a buscar aquí estos nuevos productos, esta fila dentro de mi bucle for que sea dinámica y esta fila dentro de mi base de datos pues que sea dinámico el rango, es decir, tú baja hasta la última fila que haya. Si han añadido 15.000 datos más, pues esos 15.000 datos también me los traes, ¿vale? Entonces, vamos a hacerlo de dos maneras. Como tenemos busca PVP y busca coste, en la primera, para que veáis un ejemplo, no va a ser la forma más óptima porque ya traemos nosotros la SKU, pero bueno, para que veáis que dentro de una función yo puedo llamar a otra función, ¿vale? Entonces, yo al busca PVP le puedo pasar el departamento, la categoría y el código, ¿vale? Y además le voy a pasar la fila para poder hacer un rango. Como yo ya le he pasado esto, yo puedo llamar a mi función creaSKU. Entonces le voy a decir, oye, SKU,
va a ser igual a, como estoy dentro de mi clase, aquí no he hecho ninguna instancia, no tengo que poner producto ni nada, le voy a decir llama a crea SKU y ¿qué le tengo que pasar? Pues el departamento, la categoría y el código que tenía de antes, ¿vale? Que he pasado por parámetro aquí. Una vez que ya tienes la SKU, ahora ya puedo crear mi rango. Pues set rango. ¿Y el rango qué va a ser? Pues se va a venir a sheets, a mi hoja datos. Mi hoja datos. Esto es lo que os decía antes. Si luego alguien cambia el nombre de mi hoja datos, se va todo al garete. Entonces, lo suyo sería traerme el nombre de la hoja datos y ponerlo ahí en forma de variable, ¿vale? Lo vamos a ir haciendo así para ir más rápido. Vale, te vas a ir a hoja datos. Vas a ir al rango. Vas a empezar en la A2, ¿vale? En la celda A2. Y vas a ir hasta la G, creo que es. A ver, datos. Hasta la G, ¿vale? Porque no tengo más, ¿vale? Pues hasta la G. Venga. Pues te vas a venir hasta la G. ¿Y a qué fila voy a ir? Pues te vas a venir a la última fila. Esa fila te la voy a pasar yo por parámetro. Entonces luego en el módulo tendremos que... Bueno, tendremos que ver cómo hacemos una fila dinámica, ¿vale? Entonces, G, ¿vale? Hasta aquí terminamos. Ampersand, valor que tenga la fila. Ya me he creado el rango. Una vez que yo me he creado el rango, ya puedo recuperar el valor. Pues como ya sabéis, las funciones en Visual retornan el mismo valor. O sea, para retornar el valor hay que ponerle el mismo nombre. Entonces, yo busca PVP, que es como llamada mi función, ¿a qué va a ser igual? Pues busca PVP va a ser igual a application. Punto. Voy a llamar a su método VLOOKUP. Este no me ayuda. Vale, VLOOKUP. Y aquí hemos dicho que tenía que pasarles tres cosas. El SKU, que acabo de crear aquí llamando a la función. El rango, que acabo de crear. La columna. ¿Dónde está la columna precio? La columna precio está en la 3, ¿vale? Esto también, si quisiésemos ser más profesionales, yo, para saber en qué columna está, me buscaría dentro de mi base de datos cuál es la columna precio, la devuelvo y sería esa la columna, ¿vale? Todavía sería todo mucho más dinámico. Pero bueno, nosotros vamos a decir que está en la 3 y le vamos a poner un false para que me traiga el búsqueda estricta. Vale, ¿qué puede pasar aquí? Puede pasar que busca PVP, encuentre un valor, porque yo le he puesto un dato verídico, que además está en mi base de datos, o puede ser que yo le haya metido un número, un 0 de más, o un carácter que no vale, y no me traiga nada. Yo no quiero que esto me rompa la función, me salga un cartelito con un error no sé cuántos y se quede todo tostado. Por tanto, lo que voy a hacer es decirle, oye, si ese error, es decir, si encuentras un error, ¿en dónde? En busca PVP, ¿vale? En vez de mandarlo todo al garete, lo que haces es asignarme un valor por defecto. Busca PVP. ¿Qué valor me vas a traer? Pues me vas a traer un not available, que es el que tiene Excel cuando no encuentra cosas, que creo recordar que es esto, n not available, así. Y termino con mi bucle if, en if. Vale. ¿Qué va a hacer esto? Va a buscar PVP. ¿Que hay un error? Pues me devuelve esto. ¿Que no hay un error? Pues me devuelve el dato de busca PVP, ¿vale? Vamos a hacer la de coste. Como ya hemos visto el caso en el que yo puedo llamar a una función dentro de otra función, este lo vamos a hacer de la manera óptima. ¿Cuál es la manera óptima? Yo aquí, en mi módulo 1, ya me voy a traer el SKU. Voy a llamar previamente a mi función crea SKU y ya voy a tener el valor. Por tanto, no necesito volverla a llamar, ¿vale? Esto sería repetir cosas. Entonces lo que voy a hacer es, oye, en buscar un coste, tú directamente pásame la SKU y pásame la fila dinámica en la que quieres que yo haga el rango. Entonces ahora que voy a hacer, pues voy a setear el rango, que encima va a ser igual que el de aquí, por tanto lo voy a copiar. Me vas a setear el rango y luego vas a hacer pues lo mismo que hemos hecho antes, busca coste, ¿vale? Va a ser igual a application.VLOOKUP y te voy a pasar tres valores. SKU, que es el valor que yo te paso por parámetro aquí, ¿vale? El rango que acabo de setear yo, la columna, pues el precio estaba en la 3 y el coste estaba en la 4. 1, 2, 3, 4, ¿vale? La columna D es la 4. Y un false, para que me hagan la búsqueda. Y lo mismo que antes. Si me encuentras un error, no me lo tires. Devuélveme un valor por defecto
y todos contentos. Busca coste. Vale. Y luego nos quedaría el último método. El último método es calcular el margen. ¿Cómo calculo yo un margen? Pues con un precio y un coste. Por tanto, aquí lo que le voy a pasar yo por parámetro va a ser precio y coste. ¿Y este que me va a devolver? Pues calcula margen, que es como se llama mi función. Calcula margen va a ser igual a, ¿cómo se calcula un margen? Pues 1 menos coste por el IVA, 1,21, entre mi precio. Y esto me da un margen, ¿vale? Yo ya tendría mis métodos y mis propiedades. Ahora me voy a ir al módulo 1 y en vez de hacer esto así, lo voy a hacer todo dinámico. ¿Cómo lo hago todo dinámico? Pues además de ir llamando a los distintos métodos, lo voy a hacer todo dentro de un bucle for para que me vaya cambiando la fila y así voy recogiendo pues cada producto, el producto que toque en cada momento, ¿vale? Lo primero que vamos a hacer, hemos dicho que necesitábamos una fila para hacer todo esto dinámico, ¿no? Pues entonces vamos a coger y vamos a decir, oye, dim fila asLong, ¿vale? ¿Fila qué va a ser? Pues te vas a venir a Sheets. Bueno, mira, os lo voy a hacer porque os estoy diciendo qué es lo que hay que hacer y luego no lo hago yo. Hoja datos va a ser igual a H. ¿Cómo he llamado yo a esto? H datos. H datos, si pincháis podéis cambiarle el nombre aquí, ¿vale? H datos y su método name, ¿vale? Ya me he traído el este. Pues fila va a ser sheets hdatos en mayúscula, hdatos, ¿vale? Punto range. Aquí hay varias maneras de hacerlo. Puedes empezar en la primera y bajar para abajo y luego subir, o directamente bajar y quedarte en la última fila, lo que queráis. Yo me gusta más lo de bajar y subir, no sé por qué, pero lo he hecho siempre así. Entonces el range te vas a venir al A2, ¿vale? A la celda A2 y vas a ir bajando hasta abajo, es decir, empiezas en la celda A y bajas 1, 0, 4, 8, 5, 7, 6, son las filas que tiene Excel. Vale, te pones en la última fila de la hoja de datos y una vez que estás en la última fila de la hoja de datos, de la columna A, ¿vale? Una vez que estás en end, ¿qué haces? Subes XL up, ¿vale? Hay XL down, podéis hacerlo como queráis, ¿vale? Y me traes, pues la línea, el row, y esto me va a traer un numerito, el número de la última fila. Vale. ¿Qué voy a hacer yo aquí? Voy a hacer un for para recorrer. ¿Dónde voy a empezar? Voy a empezar en el 6, en la línea 6, que es donde tengo mis datos, hasta, pues lo que os he dicho antes, yo puedo hacerlo dinámico, me cojo una variable y hago lo mismo que he hecho con esta fila, me pongo aquí, bajo hasta abajo, subo y que me diga la línea, o bajo. ¿Por qué no hago yo lo de bajar? Porque imaginaros que aquí no hay dato. Si yo lo coloco en la celda de 5 y le digo que baje, me va a decir que la última fila es la 14, pero es que en realidad es la 22, ¿vale? Entonces yo por eso lo que hago es, tú baja hasta abajo y sube, que la última línea que esté sea la última fila. Y yo le voy a decir, oye, vas a ir hasta el 6, hasta, en este caso lo vamos a hacer al 22, ¿vale? Que es la última fila, así lo hacemos rápido. Pero bueno, aquí si lo guardáis en una variable que se llamase última fila, ponéis tu última fila y ya está. Vale, lo primero que voy a hacer yo en el bucle es recuperar los datos que quiero buscar, que son estos 3 de aquí. Pues nada, lo pongo. Esto le vamos a dar un poco de sangría para que se lea mejor. Vale. Claro, esto ya no va a ser mi celda 6, porque va a empezar en la 6, en la siguiente vuelta va a ser la 7, luego la 8, luego... Pues vale, pues lo que le digo es, oye, tú ya no seas la celda 6, tú vas a ser la celda del valor de i. I va a valer 6 en la primera vuelta, 7 en la segunda vuelta, 8 y así sucesivamente. Tú vas a ser e y lo que toque, y tú vas a ser e y el valor de i que le toque, ¿vale? Yo ya tendría las 3 variables recogidas. Ahora ya puedo empezar a llamar funciones. Esta ya la tengo hecha, pues genial. Cojo y le digo, oye, lo primero que vas a hacer es llamarme a mi función producto. Y así me vas a traer el SKU. Después, ¿qué voy a hacer? Pues voy a recuperar el PVP. ¿Cómo recupero el PVP? Pues cojo la instancia de mi clase que he llamado producto, le doy y le digo, oye, ¿cuál es el método que tengo yo? Este no. ¿Cuál es el método que tengo yo para buscar el PVP? Este, buscar PVP. ¿Qué le tengo que enviar aquí? Lo que hemos visto. Yo aquí, para ser eficiente, le mandaría la SKU. Pero bueno, como he creado el ejemplo
para enviarle los 3 parámetros, pues oye, yo le mando los 3 parámetros, categoría, código, y luego le mando la fila, y que me traiga el precio. Y una vez que me traiga el precio, que me lo guarde aquí. ¿Qué más tengo que llamar? Pues al coste. Cojo mi instancia de producto. Esto lo escribiré bien algún día. Busca coste. En este caso ya somos eficientes y le digo, oye, vas a pasar el parámetro SKU que acabo de crear con anterioridad, ¿vale? No tienes que volver a crearlo. Le paso el SKU y la fila para setear el rango. Y luego el margen. ¿Y el margen cuál va a ser? Pues va a ser producto. Vaya. Producto punto calcula margen. ¿Y aquí qué le tenía que pasar? Pues el PVP y el coste, que además ya los tengo guardados en mi variable. Vale, pero ya no solo quiero tenerlos aquí. Yo luego los quiero pintar en mi hoja, como he hecho antes con esto, con SKU. Pues igual, me vengo aquí y le digo, oye, me los vas a pintar, ¿vale? ¿Dónde me los vas a pintar? ¿En la G6? Hombre, pues todos en la G6 no, cada uno en su celda. El 6 en el 6, pero el 7 en el 7. Por tanto, ¿qué valor vas a tener tú aquí? El del bucle. Y 6, y 7, y 8, así hasta 22. Y ahí me pintas primero las SKU. Después, esto lo vamos a copiar. Me vas a pintar el precio, el coste y el margen, ¿vale? Esto va a ser igual a PVP, esto va a ser igual a coste y esto va a ser igual a margen. ¿Y esto va a ser la G? No. Esto va a ser la H, esto va a ser la I y esto va a ser la J. GH y J, GH y J, ¿vale? Empiezas aquí y me terminas aquí. Vale, pues si ya lo hemos hecho todo bien, yo ahora me vendría aquí a mi de calcular y algo me ha fallado. Me ha fallado esto. Vale, ya he descubierto lo que le pasaba. Yo esto lo he llamado hDatosName, es decir, hoja datos es lo que me recupera esto, no hDatos. Vale, entonces si yo ahora lo hago, vale, categoría, como escribo fatal, luego pasan estas cosas. Vale, como aquí le he puesto opción explicit, tengo que declarar todas las variables. Por rango va a ser un object. Rango va a ser un object, vale, entonces ahora nos vamos a venir aquí y esto ya me ha funcionado porque le he dado, si le doy a calcular, me lo trae todo, ¿vale? Como le he puesto opción explicit y me había dejado cosas sin declarar, pues me ha saltado, ¿vale? Entonces, recapitulando, yo ahora aquí en Excel, directamente dándole a calcular que me trae, esto va a llamar a la función, al sub que le hemos dicho antes, que es traer datos, ¿vale? Pues me va a hacer todo el recorrido, me va a traer SKU, el precio, el coste y el margen de todas las referencias. Porque yo me voy a venir aquí a mi módulo 1, traer datos y va a hacer todo esto, ¿vale? Vamos a hacer esto, en el siguiente vídeo vamos a hacer un ejemplo igual, este mismo ejemplo, ¿vale? Pero utilizando arrays. Aquí lo que hemos hecho ha sido recorrer todo esto con un bucle for, pero un bucle for, si son un montonazo de líneas, es muy lento. Entonces lo que podemos hacer es meter estas 3 columnas, todos los datos de estas 3 columnas en un array y con un for each recorrer ese array e ir trayendo esto mismo, ¿vale? Entonces en el siguiente vídeo veremos cómo hacer este mismo ejemplo pero con un array. Y nada, espero que os haya gustado y si os ha gustado no os olvidéis de darle a like y a suscribiros.